Imagina por un momento que todo lo que crees saber sobre el pasado es una mentira. Que las civilizaciones antiguas, de las que apenas raspamos la superficie, no solo construyeron imperios, sino que dominaron una tecnología tan avanzada, que ni siquiera hoy podemos replicar. Olvídate de la pólvora, el vapor o la electricidad. Estamos hablando de algo mucho más allá. Los libros de historia nos cuentan una narrativa lineal, de progreso lento, de herramientas de piedra a ruedas de madera. Pero, ¿y si los arqueólogos han encontrado pruebas que desafían esa historia? Artefactos que no deberían existir. Ingenios mecánicos que preceden a su invención por miles de años. Objetos que la ciencia moderna simplemente etiqueta como imposibles. En el fondo del mar, cerca de la isla griega de Anticitera, yacía un secreto que no debía existir. Un objeto corroído, fragmentado, irreconocible. Y, sin embargo, imposible. Para entender el mecanismo de Antiquitera, no basta con analizarlo. Hay que perseguir a sus creadores. Sombras en la historia. Mentes capaces de lo imposible. Rodas, el corazón del conocimiento perdido. Todas las pistas apuntan a un lugar clave, la isla de Rodas. En el siglo II a.C., Rodas no era solo un puerto comercial. Era un centro intelectual donde astronomía, matemáticas e ingeniería convergían. Allí trabajó Hiparco de Nicea, uno de los mayores genios de la antigüedad. Descubrió la precesión de los equinoccios. Calculó la duración del año con enorme precisión. Desarrolló modelos matemáticos del movimiento lunar. Y aquí es donde todo encaja. El mecanismo reproduce ciclos lunares con irregularidades. Exactamente como las que describió Hiparco. No es coincidencia. Es ingeniería basada en teoría avanzada. Una escuela, no un individuo. Pero quizás estamos cometiendo un error al buscar a un único inventor. El mecanismo podría ser el resultado de generaciones de conocimiento acumulado. Astrónomos que modelaban el cielo. Matemáticos que convertían ciclos en números. Artesanos capaces de fabricar engranajes microscópicos. Una auténtica industria científica antigua. Arquímedes, ¿el origen perdido? Pero hay otro nombre que resuena, como un eco a través del tiempo, Arquímedes. Vivió un siglo antes de la fecha estimada del mecanismo. Y su reputación roza lo mítico. Se dice que construyó máquinas capaces de defender ciudades con sistemas automatizados. Manipular fuerzas físicas con precisión extrema. Y lo más intrigante. Recrear el movimiento del cosmos. El político romano Cicerón describió un dispositivo atribuido a Arquímedes que mostraba los movimientos del Sol, la Luna y los planetas, como si fueran reales. Eso suena inquietantemente familiar. ¿Un linaje tecnológico? ¿Y si el mecanismo de Antiquitera no fue una invención, sino una herencia? Un conocimiento transmitido desde Siracusa, pasando por generaciones de ingenieros, hasta llegar a Rodas. No sería el primer caso en la historia donde una tecnología se conserva en círculos cerrados, hasta desaparecer. El mundo helenístico, una red de genios. Para comprender esto, hay que mirar el contexto. Tras las conquistas de Alejandro Magno, el mundo griego se transformó en una red de ciudades conectadas por ideas. Centros como Alejandría, Pérgamo, Siracusa, compartían conocimiento a una escala nunca vista antes. Bibliotecas, talleres, escuelas. Un ecosistema donde la ciencia no solo se pensaba, se construía. Ingeniería más teoría igual a revolución. Lo realmente extraordinario no es que entendieran el cielo. Es que supieron traducir ese conocimiento en una máquina física. Eso requiere teoría matemática avanzada. Habilidad metalúrgica precisa. Diseño mecánico complejo. 3 disciplinas que rara vez coinciden, incluso hoy. Una posibilidad inquietante. ¿Y si no era único? Porque aquí está el verdadero misterio. No encontramos prototipos. No encontramos versiones simplificadas. No encontramos evolución. Solo, esto. Como si apareciera de repente,
completamente desarrollado. ¿Tecnología aislada o punta del iceberg? Hay dos posibilidades. Fue un objeto excepcional, creado por un genio o grupo único. O es el único superviviente de una tecnología más extendida, ahora perdida. ¿Y si es lo segundo? Entonces nuestra visión de la antigüedad está incompleta. No estamos viendo el pasado como fue. Estamos viendo lo poco que sobrevivió. Rodas. Hiparco. Arquímedes. Nombres que intentan dar forma a un misterio que se resiste a ser explicado. Porque el mecanismo de Antiquitera no solo plantea quién lo creó. Plantea algo mucho más profundo. ¿Cuántos conocimientos brillantes han desaparecido sin dejar rastro? No estamos ante un simple artefacto antiguo. Estamos ante una máquina que, literalmente, modelaba el universo. El llamado mecanismo de Antiquitera no observaba el cielo. Lo calculaba. Lo anticipaba. Lo reproducía en miniatura. En su interior, oculto durante siglos por la corrosión, existía un sistema de más de 30 engranajes de bronce, cortados con una precisión que no volvería a verse hasta más de un milenio después. Pero no estaban colocados al azar. Cada engranaje tenía un número específico de dientes. Estaba conectado con otros en relaciones matemáticas exactas. Y transformaba el movimiento en cálculos astronómicos complejos. Era, en esencia, un sistema analógico programado. No con código, sino con matemáticas puras talladas en metal. El usuario giraba una simple manivela lateral. Un gesto sencillo. Pero lo que ocurría dentro era extraordinario. Ese movimiento activaba una cadena de engranajes interconectados. Cada rueda modificaba la velocidad y dirección del siguiente. El resultado final, múltiples escalas ideales se movían al mismo tiempo. Era como si el tiempo se comprimiera dentro de una caja. Un giro podía representar días, meses o incluso años. La Luna no se mueve de forma perfecta. Su órbita es irregular, variable, impredecible a simple vista. Y, sin embargo, el mecanismo lo sabía. Incorporaba un sistema de engranajes excéntricos, una solución mecánica extremadamente avanzada, que permitía simular la velocidad cambiante de la Luna. Sus fases, de luna nueva a luna llena. Su posición exacta en el cielo. Esto no es trivial. De hecho, este tipo de modelado no reaparece en relojería hasta la Edad Media. Y aquí estaba, siglos antes. Pero el verdadero poder del mecanismo residía en su capacidad para predecir lo impredecible. Los eclipses. Fenómenos que, durante milenios, fueron interpretados como señales divinas. O presagios de desastre. El mecanismo utilizaba un conocimiento profundo del ciclo de Saros, un patrón astronómico de aproximadamente 18 años. Gracias a esto, indicaba cuándo ocurriría un eclipse. Especificaba si sería solar o lunar. Incluso señalaba detalles como su intensidad o visibilidad. Todo mediante un dial trasero con inscripciones. Inscripciones que actuaban como un manual de instrucciones del cosmos. Algunas reconstrucciones modernas sugieren que el mecanismo también incluía representaciones de los 5 planetas visibles a simple vista. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Si esto es cierto, implicaría algo aún más impactante. Que los antiguos griegos no solo entendían los ciclos solares y lunares, sino también las complejas trayectorias planetarias. Y no solo las entendían. Las mecanizaron. El mecanismo de Antiquitera es, en términos modernos, una computadora analógica. No usa bits. No usa pantallas. No usa energía eléctrica. Pero cumple la misma función esencial. Recibe una entrada, movimiento de la manivela. Procesa datos, relaciones entre engranajes. Produce una salida, posiciones celestes y predicciones. Es cálculo, hecho máquina. Y aquí es donde todo cambia. Porque una máquina así no surge de la nada. Requiere generaciones de conocimiento acumulado.
herramientas de precisión. Una tradición técnica avanzada. Y sin embargo, no tenemos otras máquinas como esta. No antes. No después. Durante siglos. El mecanismo de Antiquitera no solo predecía el cielo. Demuestra que hubo un momento en la historia en el que la humanidad estuvo mucho más cerca de comprender el universo de lo que jamás imaginamos. Una máquina que no solo medía el tiempo, lo dominaba. Aquí es donde todo se vuelve inquietante. Porque este objeto no debería existir. Según la narrativa tradicional, una tecnología así no reaparece hasta, más de 1000 años después, en la Europa medieval. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué más se ha perdido? Un salto tecnológico inexplicable. El mecanismo de Antiquitera implica que los griegos dominaban sistemas de engranajes de alta precisión. Comprendían ciclos astronómicos complejos con exactitud matemática. Podían traducir ese conocimiento en máquinas funcionales. Y sin embargo, no hay otros dispositivos similares conservados. Es como si una civilización hubiera alcanzado un pico tecnológico y luego hubiera retrocedido. ¿Conocimiento perdido? Guerras. Incendios. El colapso de imperios. Bibliotecas enteras, como la de Alejandría, desaparecieron. Con ellas, posiblemente, el conocimiento para construir máquinas como esta. El mecanismo no es solo un artefacto. Es una prueba. Una prueba de que el pasado era más avanzado de lo que creemos. El mecanismo de Antiquitera no es un simple objeto antiguo. Es un mensaje desde el pasado. Un eco de una ciencia olvidada. Un desafío directo a nuestra comprensión de la historia. Y nos obliga a preguntarnos: si esto existía hace 2000 años, ¿qué más hemos olvidado?